Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras, compañeros, integrantes del honorable ayuntamiento de Cuautitlán. El día 14 de julio de 2020 damos inicio a la 25ª sesión extraordinaria de Cabildo, para lo cual solicito al secretario del ayuntamiento proceda al pase de lista de asistencia y verifique por legal. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores ediles. Por instrucción del presidente procedo al pase de lista. Licenciado Mario Ariel Juárez Rodríguez, presidente municipal constitucional de Cuautitlán, Estado de México. Presente. Ciudadana Sandra Hernández Arellano, síndica municipal. Presente. Ciudadano Francisco Javier Rojas Alemán, primer regidor. Presente. Licenciada Ana Vega Contreras, segunda regidora. Presente. Ciudadano Raúl Magaña Soltero, tercer regidor. Presente. Ciudadana Elia Martínez González, cuarta regidora. Presente. Ciudadano José René Ignacio Sánchez, quinto regidor. Presente. Ciudadana Elvia Sánchez Romero, sexta regidora. Presente. Ciudadano Abner Agustín Rojo Roca, séptimo regidor. Ciudadana Olivia Luna Córdoba, octava regidora. Presente. Ciudadana María del Rocío Montes Monroy, novena regidora. Presente. Ciudadano Osiel Plancarte Soto, décimo regidor. Presente. Gracias. Señor presidente, le informo que de acuerdo al pase de lista de asistencia, se ha verificado la existencia de quórum legal, por lo que es procedente hacer la declaratoria de instalación legal de la sesión. Gracias, secretario. Escuchado lo anterior, declaro legal y formalmente instalada la 25ª sesión extraordinaria de Cabildo. Le solicito, por favor, que dé lectura al orden del día propuesto para esta sesión y, una vez realizado, solicite su aprobación. Señoras y señores integrantes de este honorable Cabildo, someto a su consideración el siguiente orden del día. Número 1. Apertura de la sesión, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Número 2. Lectura y aprobación del orden del día. Número 3. Propuesta y, en su caso, aprobación de la conformidad de suscribir la carta compromiso para acceder al mecanismo de potenciación de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, FEIEF, correspondientes a la compensación en la caída de las participaciones federales vinculadas a la recaudación federal participable. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, fracciones primera, segunda y cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1, 4, 112, 113 y 128, fracciones segunda, tercera y quinta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículo 1, 2, 6, 15, 48, fracciones segunda y 24ª, artículo 49, 91, fracción quinta, 93 y 95, fracciones primera, octava y 19ª de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y artículo 1, 219, fracción primera, inciso A, B y C, artículo 220, 221 y 226 del Código Financiero del Estado de México y municipios, y lo dispuesto en la fracción 21ª del artículo 4.1 del Reglamento Interno de Cuautitlán, Estado de México. Número 4. Clausura. Expuesto lo anterior, señoras y señores ediles, se somete a su consideración el orden del día propuesto, por lo que procederemos a tomar su votación de forma económica. Quien esté por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Señor presidente, le informo que el orden del día propuesto fue aprobado por unanimidad y desahogado en su totalidad. Gracias. Secretario, para el desahogo del siguiente punto del orden del día, le cedo nuevamente el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señoras y señores ediles,
Para el desahogo del punto 3, el licenciado Mario Ariel Juárez Rodríguez, presidente municipal constitucional, somete a consideración y, en su caso, aprobación, la propuesta que presenta el contador público Pedro Ruiz Álvarez, encargado de despacho de la Tesorería Municipal, respecto al acuerdo por el cual se aprueba la conformidad de suscribir la carta compromiso para acceder al mecanismo de potenciación de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, FEIEF, correspondientes a la compensación en la caída de las participaciones federales vinculadas a la recaudación federal participable bajo las consideraciones siguientes. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los artículos 19, fracción cuarta y artículo 21, fracción segunda, segundo párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, constituyó un fideicomiso público denominado Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, FEIEF, con el objeto de compensar disminuciones en ingresos con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2020, incluidas las disminuciones en el monto de la recaudación federal participable. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió las reglas de operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en fecha 26 de marzo del 2009, las cuales establecen, entre otros aspectos, los criterios para la distribución a las entidades federativas y municipios de los recursos del fondo. El inciso C de la regla novena de las citadas reglas establece que corresponderá a las entidades entregar a los municipios las cantidades del fondo que les correspondan de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Derivado de los bajos precios del petróleo, así como por la disminución en la actividad económica nacional a consecuencia de la emergencia de salud pública causada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondiente al primer trimestre de 2020, prevé una disminución de la recaudación federal participable y, en consecuencia, una caída en las participaciones federales que corresponden al Estado de México y sus municipios con respecto a lo presupuestado en la Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal 2020. Los recursos que reciban el Estado de México y sus municipios por concepto del FEIEF se estima que serán insuficientes para compensar la caída en participaciones federales durante el ejercicio fiscal del año 2020. La Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2020, en su artículo 1, estipula que los recursos que durante el ejercicio fiscal del año 2020 se destinen al FEIEF en términos de las disposiciones aplicables podrán utilizarse para cubrir las obligaciones derivadas de los esquemas que se instrumenten para potenciar los recursos que reciben las entidades federativas con cargo a dicho fondo. En fecha 7 de julio de 2020 se llevó a cabo en el sitio web del IAEM la reunión de tema específico, lineamientos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas FEIEF, en seguimiento a la convocatoria notificada al municipio de Cuautitlán, Estado de México, mediante oficio 207C03-100/147/2020, signado por el vocal ejecutivo Felipe Serrano Llarena del Instituto Hacendario del Estado de México, donde se dieron a conocer las especificaciones necesarias para ser beneficiados del Fondo de Mérito. En ese tenor, y de conformidad a lo dispuesto en la fracción 21ª del artículo 4.1
del reglamento interno de Cuautitlán, la Tesorería gestiona y administra las cantidades que le correspondan al municipio derivada de los convenios con la Federación y el Estado en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal, convenios de colaboración administrativa y demás ordenamientos aplicables, y que de manera adicional la Tesorería Municipal formulará respecto de los asuntos de su competencia los proyectos de acuerdos, circulares, resoluciones, reglamentos y demás disposiciones jurídico-administrativas que resulten necesarias, así como su actualización o modificación, mismas que cuando así procedan se someterán por conducto del tesorero a la consideración del Honorable Cabildo a través del presidente municipal constitucional. Pregunto a este Honorable Cabildo si existe alguna duda o comentario al respecto. Gracias. Razón por la cual se somete a su consideración el siguiente acuerdo económico. Único. Se aprueba la conformidad de suscribir la carta compromiso para acceder al mecanismo de potenciación de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, FEIEF, correspondientes a la compensación en la caída de las participaciones federales vinculadas a la recaudación federal participable. De esta forma, se ceden de manera irrevocable al Gobierno del Estado de México los recursos futuros que le corresponden recibir al municipio de Cuautitlán, Estado de México, por concepto del FEIEF, de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables, para que por cuenta de este municipio cumpla con las obligaciones derivadas del mecanismo de potenciación hasta que no existan montos pendientes por compensar. En caso de que los recursos cedidos al Estado, conforme a lo previsto en el párrafo anterior, resulten insuficientes para cumplir con las obligaciones de pago que se generen derivadas del mecanismo de potenciación, se autoriza al Estado de México llevar a cabo la compensación mensual contra las participaciones federales en la misma proporción en la que se haya beneficiado, hasta por el 4% del Fondo General de Participaciones anual, que le corresponden al municipio de Cuautitlán, Estado de México, de conformidad con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, fracciones primera, segunda y cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1, 4, 112, 113 y 128, fracciones segunda, tercera y quinta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículo 1, 2, 6, 15, 48, fracciones segunda y 24ª, artículo 49, 91, fracción quinta, 93 y 95, fracciones primera, octava y 19ª de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y artículo 1, 219, fracción primera, incisos A, B y C, artículo 220, 221 y 226 del Código Financiero del Estado de México y municipios, y a lo dispuesto en la fracción 21ª del artículo 4.1 del Reglamento Interno de Cuautitlán, Estado de México. Transitorios. Primero, el presente acuerdo económico entrará en vigor a partir de su aprobación. Segundo, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que haga del conocimiento a las dependencias, unidades administrativas correspondientes y demás interesados el contenido del presente acuerdo económico. Tercero, publíquese el contenido del presente acuerdo en el periódico oficial Gaceta Municipal y en los estrados de la Secretaría del Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México. El secretario del Honorable Ayuntamiento hará que se publique, difunda y se cumpla. Pregunto a este Honorable Cabildo si existe alguna duda o comentario al respecto. Gracias.
Listo. Solicito al secretario del ayuntamiento recabe la votación de los integrantes de este cabildo. Gracias, señor presidente. Expuesto lo anterior, señoras y señores ediles, se somete a su consideración el punto de acuerdo propuesto, por lo que procederemos a tomar su votación de forma económica. Quien esté por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Señor presidente, le informo que el punto 3 del orden del día fue aprobado por unanimidad y desahogado en su totalidad. Gracias, secretario. Por favor, continúe con la presente sesión. Gracias, señor presidente. Hago del conocimiento de los presentes que se dio atención en su totalidad al orden del día propuesto, por lo que es procedente la clausura de la sesión. Gracias, secretario. Escuchado lo anterior y toda vez que se han desahogado legal y formalmente en su orden todos y cada uno de los puntos del orden del día que se propusieron para esta 25ª sesión extraordinaria de Cabildo, y con la facultad que me confiere la fracción novena del artículo 29 del Reglamento Interno de Cabildo y las comisiones edilicias de Cuautitlán, declaro formalmente clausurada la sesión extraordinaria de Cabildo, celebrada el día de hoy, martes 14 de julio de 2020, en la sala de Cabildos del Ayuntamiento de Cuautitlán, en el Estado de México. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.